Cada vez que uno toma un compromiso con el Señor para servir dentro de una congregación, significa que estamos asumiendo con Jesús una tarea. En la tarea que nosotros estamos haciendo, estamos en un compromiso con el Señor en esa tarea y el Señor con nosotros en esa tarea. No sé si me entiende la idea. ¿Ya? Entonces, esto se tradujo en un fuerte deseo de parte de Jesús de cubrir sus vidas, de cubrir la vida de sus discípulos, de cubrir nuestra vida y utilizar todos los recursos a su disposición para producir en ellos el cumplimiento de la voluntad de Dios. El Señor siempre nos va a llevar a que nosotros, nuestro compromiso con Él sea de tal manera que esté dentro del contexto de su voluntad. Y esto es muy importante. Cristo era un hombre que llevaba a su equipo en su corazón en todo tiempo y todo lugar. Y eso lo vemos ¿dónde? En que Él oraba con mucha frecuencia. Y la oración que quedó, digamos, como más grabada, como más quedó para nosotros el día de hoy, Juan 17. Ahí Cristo demuestra todo su corazón, podríamos decir pastoral, todo su corazón de Dios, de su corazón paternal para con nosotros. Entonces, Cristo siempre está pendiente de nosotros delante del Padre, siempre intercediendo por nosotros. Juan, ¿cierto? Dice, abogado tenemos. Abogado tenemos. Entonces, vemos a Jesucristo que Él, quiero llevar a pensar esto, cuando yo asumo un compromiso con el Señor en su obra, Cristo lo asume conmigo, eso es lo que quiero decirle. ¿Ah? Cristo lo asume conmigo. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo tengo que ser responsable. Y la responsabilidad va en que yo cultive una vida de comunión con Él. Porque es la única manera que yo voy a poder entender el corazón del Señor en la tarea, en el ministerio. En segundo lugar, vemos en estos dos versículos el conocimiento de la inminente prueba por la cual iba a atravesar Pedro. Ahora uno se pregunta por qué fue Pedro, por qué no fue Juan, por qué el pastor Río dijo a lo mejor porque era el mayor o era el más impulsivo. Pero lo que pasa es que uno ve el presente, pero el Señor siempre en su presencia, ¿no es cierto?, Él veía allá. Pero necesitaba hacer que Pedro madurara, hacer que Pedro creciera, porque fíjese que el texto dice, el 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, el Señor sabía que Pedro iba a ir por ese valle de prueba. ¿Vuelto de dónde? ¿Ah? De la prueba. ¿Ya? De la sombra, de la tiniebla. Claro, exactamente. Una vez vuelto de ese tiempo de prueba, de zarandeo. ¿Ah? Bueno, el zarandeo es bueno en el fondo porque el zarandeo hace que la paja salga y quede solamente el trigo. Entonces, el conocimiento de la inminente prueba por la cual iba a atravesar Pedro movilizó a Cristo a interceder por él. Fíjese que el Señor sabe, hermanos, cuando nosotros vamos a pasar por una prueba. Y Él se moviliza. Pero ¿qué es lo importante en medio de la prueba? Nosotros no caer en lugar de víctimas. Hacernos los víctimas. Ahora,
Muchas veces las dificultades que vemos a nuestro alrededor nos llevan a comentarlas con otros, a lamentarnos mutuamente de lo duro, ¿ya? De que es la vida. Eso muchas veces porque queremos provocar en el otro una cierta, o victimizarnos ante el otro. Mira lo que yo estoy viviendo. Mira lo que yo estoy pasando, que me digan pobrecito. Y esa es una artimaña del enemigo, tenemos que tener cuidado. Cuando estemos en la prueba nosotros, ahí tenemos que aferrarnos con mucha fuerza ante el Señor. Y no decirle la frase típica, usted ya la conoce también, ¿por qué a mí, Señor? Sino que siempre cambiar la idea. ¿Para qué, Señor? ¿Para qué tú estás permitiendo que yo viva esto? ¿No? ¿Qué me estás enseñando? El Señor permitió que Pedro pasara por esto porque Él sabía lo que iba a pasar después. Sabía que el rol importante que Pedro iba a cumplir en el inicio de la iglesia, ahí en Jerusalén. Por eso le dice, para que una vez vuelto tú de todo este problema, tengas la capacidad de confirmar, tengas la capacidad de aconsejar. Y eso es importante. Cuando uno ha pasado por una prueba difícil, grave, y la hemos cruzado tomado de la mano del Señor, vamos a tener la capacidad después de ayudar y sostener a otro. Estamos, hermanas, analizando Lucas 22, 31 al 31. Entonces, sin darnos cuenta, a veces entramos en un estado de desánimo y de derrota. Y eso como líderes, como siervos, no puede pasar. Porque ¿qué dice la palabra? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está con ellos. Y yo sé que a veces viene el desánimo, pero debemos tener la confianza de que la obra es del Señor. No te preocupes tú, dice el Señor. Si esta guerra no es de ustedes, le dice el Señor al pueblo Israel, es mía. Es mía. ¿Ya? Cristo hizo lo mejor que pudo hacer. No llamó a Pedro, cada vez Pedrito, ven para acá, ven igual, mira, te van a zarandear, pero no, el Señor no lo abrazó, sino que el Señor le dice, yo he rogado por ti. Qué tierno es el Señor, qué cuán profundo es su compromiso con nosotros. Yo, dice, he rogado por ti. El Señor podría haber dicho hasta atrás, no te permito. No, déjame a Pedro tranquilo. ¿No? El Señor le dice, ya, hazlo nomás. Entonces, Cristo hizo lo mejor que pudo hacer. Rogó por la vida de su discípulo. No evitó la prueba. Dejó que pasara la prueba. Y ahí viene el Salmo, ¿cierto? El salmista cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. En tercer lugar, vemos que Cristo no oró para que Pedro fuera librado de la prueba. ¿Cómo dice el texto? Yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado ahí? Uno como pastor cuando visita ciertos hermanos en crisis dice, pastor, se me acabó la fe, no tengo fe. No tengo fe. Ya me cuesta creer. Me cuesta confiar. Cristo no oró para que Pedro fuera librado de la prueba. Fíjese que la cultura occidental, dedicada a la incansable búsqueda de una vida cómoda y sin sobresalto, ha afectado tanto nuestra perspectiva que muchas de nuestras oraciones no son más que pedidos para que Dios acomode las circunstancias que nos rodean a nuestro gusto.
Deseamos evitar las complicaciones. Deseamos evitar. A nadie le gusta pasar por pruebas. Deseamos evitar las complicaciones y las pruebas que son comunes a la mayoría de los seres humanos. El salmista dice, ¿por qué prosperan los malos? Dice, ¿por qué prosperan los malos y a mí como que me va mal en la vida? ¿Pero quién nos ha llamado aquí para que nos vaya bien aquí en la vida? Cristo, el Mesías, sin embargo, no oró en esta dirección, no oró para que Pedro fuera librado de la prueba, sino que pidió que Pedro saliera ileso de esta situación. Hermanos, cuando estemos en una prueba, oremos para que el Señor nos ayude a salir ilesos y que nuestra fe no salga debilitada, sino que nuestra fe salga más fortalecida. Y uno siempre tiene que orar en esa dirección: Señor, que mi fe no decaiga, que mi fe no se debilite. Cristo pidió que Pedro pudiera salir ileso de la prueba, aferrado a la fe. ¿Y por qué aferrado a la fe? ¿Qué dice Hebreos de la fe? Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. En cuarto lugar, Cristo se dirigió a Pedro y le recordó el objetivo de su vida. Y aquí esto sí que es tierno de parte del Señor. Dios nos ha llamado con un propósito, con un objetivo. ¿Ya? ¿Qué descubrimos aquí? Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Qué profundo es esto. Cristo se dirigió a Pedro y le recordó el objetivo de su vida. ¿Cuál era? Confirmar a sus hermanos. En otras palabras, era... ¿Qué idea me da esto a mí? Que este caminar tuyo, tú confirmas, este caminar tuyo conmigo, tú confirmas a la nueva iglesia que viene en la doctrina, en la palabra que yo te he enseñado. Y no solo el Señor le entregó a sus discípulos doctrina y enseñanza, sino que también modeló una vida. Entonces, Pedro tenía que modelar a Cristo, pero también tenía que enseñar las doctrinas que había aprendido del Maestro. Confirma a tus hermanos. En el fondo, cumple tu ministerio. ¿Ah? Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Tengo claro yo cuál es mi ministerio dentro de la iglesia? ¿Por qué soy diácono? ¿Por qué soy directivo de la iglesia? ¿Por qué soy pastor? ¿Por qué soy parte de este equipo? Hermanas y hermanos, sintámonos honrados de que Dios nos haya elegido para ser parte de su reino, de su equipo de trabajo. Entonces Cristo le recordó a Pedro el objetivo. Cuando pasamos por una prueba muy fuerte, tenemos tendencia a detenernos y a hundirnos en un sinfín de especulaciones acerca de lo que nos ha tocado vivir. Entonces, cuando uno se detiene en la prueba, cuando uno se detiene en el llanto, es un iluso. Me gusta esa salmista cuando dice, irá andando y llorando. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Va a decir, muchas veces vamos a tener que llorar, hermanos, pero no me tengo que detener. Tengo que seguir marchando. Andando, aunque ande. El Señor no quiere que yo corra. A veces nosotros queremos que corriendo vamos a llegar primero. Es cuando usted llega a la puerta del ascensor, usted cree que echar primero va a llegar primero al piso octavo. ¿Ah? Y yo quiero echar primero al ascensor. Entre primero o entre último va a llegar igual. Pero es la tendencia nuestra, acelerar los tiempos, acelerar los procesos. ¿Ya?
Entonces, el resultado es que dejamos de avanzar hacia las metas que Dios ha marcado para nuestras vidas. Ahí no tengo un lápiz aquí. Dios nos ha dado pauta a nosotros. ¿Ya? Nacemos, morimos. Dios nos ha dado pauta a nosotros. Yo tengo que ir paso a paso. Pero dentro de esto, porque es como un círculo, yo no tengo que saltarme esa etapa. O sencillamente, muchas veces digo yo, no quiero esta, me la voy a saltar. Ya mi círculo queda defectuoso. Es cierto que si yo estoy aquí, sigo avanzando, pero ahí ese vacío ahí. Es cierto que si yo en este punto me arrepiento y pido perdón al Señor, Dios puede llenar este vacío. Pero las consecuencias de mi desobediencia quedan. Pero también pueden quedar como una experiencia. Porque, por ejemplo, yo tengo aquí, otro ejemplo. ¿Tiene alguna herida, una cicatriz en su parte? No, la mano. Visible. ¿No? No, visible. Usted tiene, ahí tiene una cicatriz. ¿Le duele eso? Unas veces, un poco. No me hice perder la ilustración. Tiene que decir que no. Tiene que decir que no. No me duele. Pero no es la cicatriz la que le duele. O sea, la idea es, usted se acuerda de esa operación o de esa herida, pero ya no queda el dolor. ¿Ah? La cicatriz queda como un recuerdo, una marca, como una perla. La cesárea. Sí, acá Es quedó. cesárea, dice la hermana. La cesárea. También quedó mal. A ver, bueno, Patricia. ¿La cesárea? Bueno. Este círculo me lo enseñó un pastor a mí, José Micena. ¿Usted se acuerda de José Micena? Me acuerdo. Sí. Uy, me da pena recordarme de él. Bueno, Que a lo mejor vivía en el círculo. Cristo, y aquí ya voy terminando, no se preocupe. Cristo le recordó a Pedro que del otro lado de la prueba existía un llamado que debía ser cumplido. Pero también a Pedro le sirvió la prueba para estar fortalecido a lo que venía después. A lo que venía después, cárcel, desprecio y tantas otras cosas. Dentro de las ilustraciones que uno lee, me gustó mucho una de un señor que construyó un barco y dentro de la construcción de un barco a vela. Construyó todo el barco y le faltaba lo más importante, el mástil que soporta todo el peso del viento. Y fue al bosque a comprar un árbol y el dueño del bosque le muestra todos los árboles. Él le dijo, necesito con estas características, le mostró, y el constructor del barco dijo, ninguno de esos árboles me sirve. Y se molestó el dueño del bosque, dice, pero ¿cómo? Si yo supone que tengo los mejores árboles. ¿No? Para lo que yo necesito, sus árboles no me sirven. Su madera no me sirve. Y en ese diálogo dice que de pronto miró hacia una quebrada y vio había un árbol ahí. Y le preguntó, ¿ese árbol es suyo? Sí, le dice, ese que está ahí me sirve. Por favor, necesito que me lo corte y que me lo traiga. Bueno, el hombre, por vender, cortó el árbol. Y una vez que ya estaba listo para llevárselo, tengo una curiosidad, le dice, ¿por qué usted eligió ese árbol y no estos otros que tengo acá? Mire, señor, le dice, lo que pasa es que ese árbol que está ahí, solo, resistió el viento, resistió la lluvia, resistió la nieve y no se cayó. Por lo tanto, su consistencia es mayor que estos otros árboles. Porque en alta mar,
La fuerza de los vientos es muy fuerte. Y ese árbol está preparado para eso. Entonces Pedro fue zarandeado, fue, ¿no es cierto? Y fue en algo en cuanto a compromiso. Porque fíjese que Pedro después le dice: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Entonces, esos 3 días de prueba de Pedro, esos 3 días que estuvo allí, fue zarandeado, fue el viento, el sol, pero lo preparó para lo que venía después, para confirmar a mis hermanos, para cumplir el objetivo. Entonces, cuando estemos en una prueba, hermanos, no caigamos en lugar de víctima, sino que oremos para que el Señor nos ayude. El Señor le dice a Pedro, la garantía de que el Señor siempre va a rogar por nosotros. Dice: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Hermanos, cuando nosotros nos inviten a orar por un enfermo, o nos inviten a ministrar a una familia, o nos pidan que ayudemos a restaurar a alguien, tengamos cuidado de qué manera oramos. No pidamos a la persona que salga pronto esa prueba, sino que pidamos que el Señor cumpla sus objetivos por esa prueba. Fíjese que el Señor aquí no oró para que Pedro fuera librado de la prueba, sino que para que él fuera fortalecido. Entonces, en esta exhortación encontramos no solamente que el maestro le daba una perspectiva correcta de las cosas, sino que también le daba su voto de confianza. Y qué lindo es cuando el Señor nos da su voto de confianza. Nos dice: hijas, hijos, ustedes van a ser sometidos a una prueba, pero yo les doy mi voto de confianza, yo estoy con ustedes. Y la visión de Cristo es que dice: una vez vuelto, Cristo tenía la convicción de que Pedro iba a salir ileso de la prueba, pero que iba a salir fortalecido en la prueba para lo que venía después, ¿cierto? Ahora, él creía que iba a salir bien de la prueba y le animaba a seguir adelante. Eso es lo que nos anima el Señor. Nos espera un año especial, un año quizás de transición, un año donde vamos a culminar ya definitivamente los 100 años. Los 100 años tienen que quedar atrás y proyectarnos hacia adelante a lo que viene, ¿ya? Ir más allá. Le invito a tener un tiempo de oración, en reflexión a la palabra. O si usted quiere, antes, vamos a orar primero y después vamos a reaccionar a la palabra que Dios nos ha entregado en esta mañana. Tengamos tiempo de oración personal delante del Señor. Nadie puede caminar hacia el frente si está mirando en otra dirección. Interesante que antiguamente a los caballos se les ponía una anteojera, ¿cierto? Para que solo mirara hacia adelante. Y nosotros debemos siempre mirar hacia adelante. Pablo dice que se olvida de lo que queda atrás. Hermanos, vamos dejando atrás los 100 años. ¿Ya? Y miremos hacia adelante.
Los 100 años fue un cheque que ya se cobró y se gastó. Ya lo invertimos. Ahora tenemos que mirar hacia adelante. Y en esta frase de Pablo, ¿no es cierto?, de proseguir hacia la meta, la esperanza siempre nos indica que siempre está hacia adelante. Pedro le dice aquí, parece que el Señor le dice a Pedro, una vez vuelto, confirma tu semana, siempre mirando hacia adelante. Cristo dice que menospreciando lo propio, puso su mirada en el gozo, siempre hacia adelante. Hermanos, siervos, siervas de esta iglesia, miremos hacia adelante. Tenemos una rica historia, un peso histórico. Y el día de mañana van a escribir de usted. Me gustó lo que escribió el pastor Río para el boletín de mañana. Habló de varios secretarios. Habló cosas lindas. El día de mañana van a escribir de usted. Van a decir, ese diácono que había antes en la iglesia. ¿Ah? Ese diácono, esa diaconisa, esa presidenta, ese presidente, ¿ya? Van a escribir de la hermana Nancy Curihuinca. Ella fue tesorera como 30 años en la Unión Femenil, van a decir. Ah, lleva 12. Dios nos bendiga esta mañana en esta primera parte, en esta primera reflexión. Ando con Cristo en sombras y en luz. Cantemos nuevamente. Quiero decir a los que han llegado, estamos buscando un coro lema y un himno lema. Ya el himno estamos como casi de acuerdo para andar con Jesús. Y en el ando con Cristo, cantan lindo. Vamos a formar otro coro en la iglesia, el coro de los líderes. Vamos a tener un pequeño tiempo de descanso, tomar un café. ¿Abajo, hermana Cecilia? ¿Arriba? ¿Ah? Ande. Ande. Ande en la sombra, ande en la luz. No, ande, porque es que si ando en... A ver, los profesores, por favor, ¿cuál es la diferencia entre ando y ande? ¿Ya? Y ande. Ande el futuro. No es definido. No es definido. Ande en la luz, o sea que ande en la oscuridad. Yo les voy a hacer una lección en castellano. A ver. La frase sería sí, empezaría con sí, ¿no? Si dijéramos toda la frase. Sí, No ande. podemos decir sí ande. Tenemos que decir sí ando, porque el subjuntivo no puede ir después de sí. Le ponemos Exacto. sin melodía. Sí. Yo ando, tiempo presente. Pero es que no sirve, que nosotros andamos en las sombras. Hay que explicarle los hermanos que van a decir. Hay que hacer toda una reflexión teológica de este coro. Claro. Bien. Le vamos a preguntar a María Gladys dónde nos vamos a tomar el café. Porque el futuro